Cuando yo redacté los estatutos del Partido Centro Democrático, yo propuse que las listas del partido fueran siempre cerradas y paritarias. Cuando yo presenté eso en la bancada, hubo un silencio y nadie decía nada y eso daban vueltas, hasta que las mujeres dijeron que ellas no necesitaban ayuda, que ellas no querían un tratamiento diferente, que no entendían por qué yo quería que metiéramos mujeres como a la brava, que uno tenía que lograrlo por su propia fuerza. Entonces yo las miré y les dije, señoras, ninguna de ustedes sería congresista si no hubiera llegado en una lista cerrada, ni yo tampoco. Total, apenas dijeron eso, todo el mundo votó en contra. Entonces, sí, hay un discurso, sobre todo en las mujeres, de, no, pero ¿por qué nos van a tener que dar diferenciación si es que acaso nosotros somos menos que los hombres? No es que seamos menos, es que hemos estado en una posición de inferioridad durante muchos años. Y muchos siglos. Y lograr salir de ahí implica hacer unos esfuerzos muy grandes. Entonces yo creo que esa es la primera cosa. Yo pensaba, hace poquito me pasó una cosa que no me pasaba hace mucho tiempo, y es que estábamos en una reunión con unos políticos muy importantes del extranjero, y estábamos un grupo de congresistas del partido, yo era la única mujer, como 4, y los señores que eran por ahí de unos 80 años, políticos muy curtidos de otro lado, no me miraban a la cara, senadora Maritza, y buscaban de todas las maneras hablar era con los otros. Yo decía, ¿será que es que no me están entendiendo el inglés, Alan? ¿Qué será que me pasa? Pero de verdad me lo preguntaba. Le pasa a las mujeres en todos los campos. Y entonces, Nos pasa. en un momento dado, me paré a tomar un tinto y entonces uno de los políticos que acaba de llegar me dice, ¿y tú quién eres? Entonces yo le dije, yo soy senadora de Colombia. Él me dijo, ay, te ves tan linda que no lo hubiera pensado. Y yo pensé, claro, y me hizo clic todo y dije, estos señores no pueden hablar conmigo porque les parezco bonita, chiquita y esta peladita, ¿para qué vamos a hablar con ella? Y entonces uno piensa, ¿con qué ley los cambia uno? ¿Cierto? ¿Con qué ley? ¿Qué ley le saco? No hay cómo cambiarlos. Pero después uno piensa que las leyes sí cambian el mundo. Yo tengo el enorme honor de que mi tía abuela Josefina Valencia fue la precursora de los derechos de las mujeres en este país. Llegó el general Rojas a un almuerzo en Popayán y ella fue y le dijo, venga general, usted como militar, ¿por qué no le da a este país lo que ningún partido ha sido capaz? Y él le dijo, ¿qué? Dijo, el derecho a las mujeres. Y entonces, de votar de las mujeres. Y entonces él le dijo, y él la acogió y le habló y él dijo, a mí nunca me habían explicado esto así. Y llamó a los ministros y les dijo, vea, ayúdenle pues aquí a Josefina a sacar eso adelante. Y vino la primera cosa, y es que estaban en la constituyente y decía que los constituyentes tenían que ser ciudadanos. Entonces las mujeres no podían participar. Y se encontraron el bemol de la norma, que fue que el presidente tenía 2 representantes. Y como eran representantes, pudieron meter mujeres. Él le prometió que iba a meter 3, pero metió solamente 2, que eran Esmeralda Arboleda y mi tía Josefina Valencia. La otra promesa es que entraba la de Ospina, se me fue el nombre en este instante, Berta Hernández de Ospina. Y ella fue y le reclamó y él le dijo, ya te ayudé suficiente, mira a ver tú cómo sacas eso ahí. Y bueno, ella se puso en esa tarea, fue la primera gobernadora mujer de este país, la primera ministra de este país, entre otras cosas hizo el SENA, que bien le ha servido a este país. Y usted le pregunta a alguien por ella y nadie sabe quién es. ¿No es cierto? Un momento donde uno cambia el mundo realmente y lo borran completamente. Usted se pregunta cuántos cuadros de las sufragistas colombianas hay en alguna parte. Puso Claudia López el primer cuadro de las mujeres en la política en la alcaldía de Bogotá. Es el único cuadro de mujeres que haya. En el Congreso no hay ninguno. Ninguno. Y no porque no haya habido senadoras, ¿no? ni representantes. Entonces uno sí se pregunta, bueno, estas son cosas que sí las cambiamos con normas. Ahí en la ley de las sufragistas, que además la doctora Clara me hizo el enorme honor de acompañar como autora, pusimos
No solamente que vamos a sacar los libros y vamos a poner los cuadros y vamos a reivindicar las mujeres de las luchas políticas de este país, que son muchísimas, sino que uno piensa, mire que una ley sí cambió el mundo. ¿Sí? Esa ley que nos dio el derecho a poder votar y a ser elegidas, pues nos permitió votar y ser elegidas. Esa pendejadita. Entonces uno piensa, hombre, pues claro que hay muchas cosas que hacer. Yo me sumaría diciendo, nosotros necesitamos la financiación de las campañas de las mujeres, porque ese es un gran desincentivo. Yo cuando les pregunté aquí quién quería ser candidata, alguna lo dudó, pero apenas les dije, les toca no trabajar un año, todas lo descartaron. Yo creo que ahí es donde tenemos que mirar cómo logramos que la plata llegue. Pero segundo, no solamente están las listas cerradas, porque este es un país donde los políticos todos consideran que ellos son mucho más importantes que las ideas, entonces no les gustan las listas cerradas. A mí me encantan. Pero es imposible sacarlo en el Congreso porque todos creen que ellos son una figura fundamental para la democracia colombiana. Bueno, sí, y no se pueden cambiar ninguno, entonces todos tienen que estar en lista abierta. Bueno, pues entonces hagamos contabilidad de votos independientes. Se elige el 50% de las curules de mujeres y el 50% de las curules de los hombres. Y no cerramos las listas. Ya. Y uno puede hacer eso. Entonces dirán, pero se va a elegir las mujeres con menos votos, así de malas. ¿Cierto? Y yo creo que esas son cosas que podríamos pensar. Finalmente yo les diría lo siguiente. Muchos de los cambios que necesita el país pasan es por el ejemplo. Es cuando esa niña en el Guamo, Tolima, piensa, yo quiero ser como la doctora Clara López Obregón, que el mundo cambie. Y por eso votar por mujeres es importante, y por eso apoyar a las mujeres es importante, porque finalmente así es que vamos cambiando el mundo. Cuando rompemos esos techos de cristal y cuando la gente siente que no hay ninguna limitación por el hecho de ser mujer, o que la niña, la hermanita, no tiene ninguna limitación por el hecho de ser mujer. El otro día estuve en una entrevista, hace un par de años, con Carolina Sanín, y me dijo, Paloma, pero tú, como una familia como tan de hombres, ¿no? ¿Cómo puede surgir una mujer? Yo nunca me había hecho esa pregunta. Y yo pensé, esto tiene mucho que ver con que en mi casa nunca sintieron que las mujeres fueran menos o que teníamos un papel diferente o que me trataran distinta, que usted es niña y usted es niño. Y yo creo que eso era lo que tenía también mi tía Josefina Valencia. En un momento dado, cuando estaban en los debates del voto femenino, mi abuelo, que en ese momento era constituyente del Partido Conservador, se echó un discurso y dijo, yo voy a votar el voto femenino para, digamos, agradar a todas las mujeres, que es tan importante que ellas queden contentas con esto, no sé qué. Y entonces mi tía Josefina se puso bravísima y lo regañó y le dijo, usted se crió en mi casa, usted no tiene derecho a decir eso. En mi casa nunca ha habido una discriminación. Y yo pensaba, si podremos decir eso de todas las casas de las mujeres colombianas. Si estamos educando a las niñas para que se sientan en el mismo lugar. ¿Qué pasa en un país donde el 43%, oiga esa cifra, yo la pienso mucho de noche, 43% de los hogares en este país son madres cabeza de hogar? ¿Dónde están los hombres? ¿Sabe cuándo hay que encontrarlos? Cuando uno va a sacar el niño del país y le toca pedirle permiso. Imposible, ¿no? Imposible. Y además le cobran a unas mujeres para dárselo. Oiga, y la mujer de bajos ingresos, que le toca además que le peguen, porque si se va, se queda sin con qué alimentar los niños. Y además tenemos una vocación en el Instituto Bienestar Familiar de perseguir las madres cabeza de hogar. Es que dejó el niño solo, es que estaba trabajando y el niño en la casa estaba solo, entonces se lo vamos a quitar porque el niño está mal tenido. Y uno se pregunta, ¿no será que hace falta una cantidad de reformas en torno a las instituciones que cuidan las mujeres en este país? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debiera ser el esposo de todas las madres cabeza de hogar. Venga, le cuido el niño. No le alcanzó para el mercado, venga, le entrego el mercado que usted necesita. No ha conseguido cupo, venga, le ayudo.
Es decir, instituciones que cuiden a las mujeres, porque fundamentalmente, ¿por qué las mujeres no logran salir adelante en un país así? Porque tienen menos oportunidades de empleo. Y si consiguen empleo, van a ganar 30% menos que un hombre. Y además les toca lidiar con quién les cuida a los niños que le cobran el mismo salario mínimo que se está ganando para que se los cuide. Entonces aquí hay una serie de problemas que son estructurales de nuestra sociedad, que no están referidos a la política, pero que sí inciden en la política. ¿Qué madre cabeza de hogar puede aspirar a hacer política si tiene encima toda esa cantidad de problemas? Entonces nosotros no solamente tenemos que pensar en las normas que van a transformar la participación política, tenemos que pensar en las normas que hacen de la sociedad colombiana una sociedad que le entregue los derechos a las mujeres que lo necesitan. ¿Dónde están las políticas para las madres cabeza de hogar, que son el 43% de los hogares de este país? ¿Dónde? Es que no estamos hablando de que son un 5% de hogares por allá, senadora Maritza, que uno no ha visto. Son prácticamente el 50% de los hogares de este país. Y uno no ve que haya una decisión de sacarlas adelante. Y todo lo contrario, a uno le parece que muchas instituciones están diseñadas para hacerles la vida imposible. A mí lo que más me duele, así como que lo que más me alegra es cuando me dicen, Paloma, yo quiero ser como tú. Lo que más me duele es cuando me reúno con las madres cabeza de hogar en los pueblos de Colombia y lo primero que me dicen es que les quitaron los niñitos porque los dejaron solos, o porque el niñito tuvo un accidente, o porque el niñito se cayó y ella no estaba. Y yo me pregunto, unas instituciones diseñadas para perseguir a las mujeres que están dándolo todo, y fíjese esta paradoja. Un niño que quita el ICBF le cuesta al Estado 2.700.000 pesos mensuales. Y la mamá vive con menos de un salario mínimo y cuida a los 3 niños. Esas son las reflexiones que uno debiera hacer cuando habla de las mujeres y cuando habla de que Colombia debe ser un país más abierto para las mujeres. Yo creo que ahí es donde nosotros debiéramos preguntarnos qué estamos haciendo para que este país le permita a las niñas ser distintas, pensar distinto. ¿Cómo puede ser libre una niña? ¿Ustedes han visto la incidencia de violencia sexual en el país? 80%, 90% son niñas, mujeres. ¿Y sabe cuál es el lugar más peligroso para una niña en Colombia? Su casa. Su casa. Su casa. Cuando ustedes se preguntan por qué Colombia sigue teniendo una prevalencia de embarazo adolescente, donde además una niña de 13 años está teniendo un niño y le preguntas, ¿tú querías ese niño? Y la respuesta es sí. ¿Y sabe por qué? Para poderse salir de una casa donde la maltratan a ver si se pasa donde otra casa. ¿Y sabe qué le pasa a esa niña? Que el muchachito con el que quedó embarazado después la abandona. Y ella queda con 2 niñitos y le toca salir adelante sola. Esa es la realidad de la mujer colombiana. Entonces, cuando uno habla de la incidencia de la política, yo creo que solucionemos lo de base. Y es garanticemos, primero, que las niñas puedan tener casas seguras, que a las niñas no les toque ser víctimas de violencia sexual ni de maltrato. A mí me preguntaron el otro día en un estudio que estaban haciendo yo por qué creía que había niñas que se iban a las guerrillas colombianas. Y yo dije, por la violencia. Por la violencia que viven dentro de su casa. Es que a las niñas les pegan, a las niñas las violan. Si a usted llega a cualquier persona a decirle que se vaya, pues usted se va con el muchachito de 14 o con el guerrillero o con el paramilitar o con la banda criminal que haya, porque todo el tiempo están buscando poder vivir mejor. ¿Cómo un Estado no va a ser capaz de garantizar desde los hogares de paso, que los sacamos ya en ley de la República, para que las madres víctimas de violencia y sus niños puedan salirse de las casas y estar en alguna parte? Hasta debiéramos tener los internados de las niñas que quieren salirse de la casa porque no resisten su entorno y que puedan estudiar y sacar su proyecto de vida sin necesidad de tenerse que ir con otro hombre que les dé algún albergue. Yo creo que ahí es donde tendríamos que pensar, porque ahí es donde está el origen de todas las dificultades que enfrenta la mujer colombiana.